ustedes se han ido inscribiendo, se han inscrito en este, la idea es que se inscriban en cada uno de los conversatorios a los cuales desean participar. Igual les vamos a tener al tanto. Y como les decía, que para quienes no conocen al CEAL, es un movimiento que está en América Latina y el Caribe. Si ustedes quieren sumarse a él, también nos pueden preguntar para poder ver cómo se articulan, ya sea en su país, digamos aquí tenemos en Perú el colectivo de Perú, en Costa Rica igual, en México, etcétera, en las distintas partes de América Latina en donde estamos, o también de manera temática, ¿no? Entonces tenemos grupos de trabajo, el grupo de trabajo EPIC también. Si a alguien le interesa sumarse al grupo de trabajo, se contacta con nosotros para poder darle las indicaciones y que puedan sumarse a mí, ¿sí? Entonces, esa es un poquito la dinámica de movimiento que tenemos en el CEAL. Si no hubieran preguntas, yo creo que le puedo dar el pase a Tilana para que podamos empezar con el encuadre del tema. Gracias, Arnaldo. Bueno, como ya usted nos contaba, ¿verdad? Hoy vamos a estar trabajando sobre la paz, un espacio que hemos denominado Paz, Construcciones, Discursos y Acuerdos, y que, bueno, la sesión de hoy nos convoca en clave de problematización y en clave de diálogo a conversar justamente sobre esto, ¿verdad? Les voy a compartir unos pequeños párrafos que hemos preparado a manera, ¿verdad?, de provocación, como les digo, y que alentará de alguna forma las discusiones que trabajaremos en los grupos más adelante. Bueno, consideramos que hablar de paz en medio de contextos violentos para poblaciones y territorios vulnerabilizados, para las mujeres, las diversidades sexuales, las personas con discapacidades, las personas afrodescendientes, se torna complejo y desafiante, pero sobre todo debe ser una invitación a problematizar justamente este concepto que ha tomado lugar en distintos procesos sociohistóricos, políticos de la región, por ejemplo, los procesos de paz en Colombia o los desplazamientos forzados de los territorios indígenas. También consideramos que el concepto de paz ha sido utilizado por las élites hegemónicas para legitimar sus injerencias en los distintos territorios de la región y del mundo, profundizar sus intereses y continuar su proyecto colonizador. Mientras tanto, se generan también procesos comunitarios territoriales de construcción de alternativas a las situaciones de opresión, siendo la dialogicidad, el respeto y el reconocimiento fundamentales para la estructuración de propuestas solidarias y para la liberación. En ese sentido, les compartimos algunas preguntas que nos saltan frente a este desafío de hablar de paz, desmenuzarla y de dialogar en torno a ella, que son desde dónde se aborda la paz, cuáles son los procesos en los que se vive, quiénes son parte de ese proceso. Y finalmente, pues, consideramos que la paz desde los discursos hegemónicos se ha planteado como una meta, algo que se alcanza, es decir, una meta relacionada con la ausencia de guerra. Sin embargo, la paz no es estática, no es abstracta, sino que se construye, se cuestiona y también se transforma. En este sentido, y ya un poco haciendo la introducción para nuestro trabajo en grupos, hemos construido 5 provocaciones que serían las que vamos a trabajar en estos grupos. La primera sería, la paz no puede comprenderse de forma abstracta, sino que se entiende frente a las violencias estructurales directas y los conflictos. Por ello es necesaria la introducción para que la paz sea de forma contextualizada en el marco de las luchas específicas territoriales. La convivencia pacífica, esta es la segunda, no significa únicamente la ausencia de guerra, represión o violencia física, sino que es necesario estar atento a otras formas de violencia. ¿Qué pasa con las inseguridades y las discriminaciones? A manera de ejemplo, podemos agregar otras más. El tercer enunciado
la justicia restaurativa, la memoria colectiva y la reparación son formas necesarias, pero no suficientes, si no se trabaja colectivamente en una cultura de paz a través de procesos político-pedagógicos. El cuarto enunciado, el camino para construir la paz exige el ejercicio de un pensamiento crítico y propositivo para resolver la inequidad, democratizar la democracia y dignificar la sociedad. Y el quinto sería, desde lo social y pedagógico, la paz tiene sentido en la configuración de procesos que intencionen el cambio, que sean problematizadores y en reconstrucción permanente. Esto es básicamente, ¿verdad?, como a manera de presentación de lo que hemos construido y de lo que queremos poner en diálogo con ustedes en esta primera sesión. Vamos a ver, es algo muy breve, pero la idea es que sirva, ¿verdad?, como les decíamos, a manera de provocación para que podamos discutir si estos enunciados que construimos realmente, ¿verdad?, tienen sentido, cómo se pueden transformar, cómo los podemos abordar y, por supuesto, que lo hagamos en clave de problematización en los diferentes grupos. Arnaldo, no sé si usted quiere explicar un poco cómo vamos a estar trabajando o lo explico yo. Sí, sí, justamente estábamos coordinando, ahora somos más o menos unas 12, 13 personas, entonces de pronto para poder generar más este diálogo y no ser tan poquitos en cada grupo, de pronto hacemos, no sé si los tres grupos o los dos, los tres, los dos, tres, Tres, ya, dale, dos, entonces, tres, ¿está bien? Sí, Es que eh, somos 9. somos Serían 15. 3 en cada grupo. Ellos que, por ejemplo, yo, varios que no cuentan de los participantes, hay 9. Ah, ya, ok. más nosotros tres, 12. Entonces podemos hacer dos grupos. Y 2 grupos, ok. Ya, Dos. entonces hacemos dos grupos. Miramos, digamos, el primer grupo que estaría yo, miramos las tres primeras provocaciones y el segundo grupo ve las dos segundas, porque son como que más, la última sobre todo es más consistente, ¿sí? Y entonces nos dividimos en dos grupos y de pronto, si van llegando más gente, Maya nos ayuda a mandarlo a los grupos a sumar. ¿Les parece? Bien, claro. ¿Sí? Sí. Entonces, son ahorita más o menos las 10:30. Vamos a darnos unos 30, 40 minutos como para conversar tranquilos y discutir y problematizar como nos invita a hacerlo Dilana, si les parece, y luego ya nos volvemos a encontrar para compartir las ideas que han surgido. ¿Sí? Entonces ahora para el trabajo en grupos, la cuestión más logística, nos orienta Maya. Sí, bueno, acabo de crear los grupos rapidito, así al azar. Los voy a poner en el chat. El primer grupo está Víctor, Giovanna, Rosa, Doni y Yanis. El enlace lo pongo acá en el chat. Por favor, conectarse. Y para el segundo grupo está Fiorella, Flor, Yair, Beatriz y Luz Nelly. Sí. Una sugerencia es que estamos ahora en esta sala y vamos a pasar a otra sala. Lo más fácil es cerrar esta sala para luego volver, y ahora entrar a la nueva sala, ¿no? Para que no tengan dos salas y se acoplen los sonidos, etcétera. ¿Sí? Entonces pasaríamos a la otra sala y podemos salir de esta sala con tranquilidad, luego volvemos a volver fácilmente ahí, ¿sí? Entonces ahorita son las 10:30, digamos a las 11:10 más o menos, estamos de regreso aquí en la sala, ¿sí? Súper. Dilana, yo voy a estar contigo en la sala para admitir a las personas. Y bueno, llegando. Nos vemos. Ok, grupo uno, nos vamos.
¿Todo bien, Arnaldo? ¿Me escuchan ahora mejor? Hola, en el grupo uno estamos esperando a Víctor, Giovanna.
un poco la idea va por ahí, para conversar y problematizar desde nuestra experiencia. Se trata de eso, se trata de un poquito desde nuestra experiencia, desde lo que vemos en el contexto en donde estemos, en este caso en distintas partes de nuestra América Latina y del Caribe, cómo es que vemos esto de la paz, ¿no? Por ejemplo, en la primera afirmación nos dice, ¿no? La paz no puede comprenderse de forma abstracta, sino que se entiende frente a las violencias estructurales directas y a los conflictos. Por ello es necesario que la construcción de la paz sea de forma contextualizada en el marco de las luchas específicas territoriales. Entonces, quizás para empezar, habría que ver e identificar dónde es que hay que trabajar sobre el tema de la paz en nuestros territorios, ¿no? ¿Cuáles son esas violencias estructurales, directas, esos conflictos, esas cuestiones concretas del territorio que nos plantean el desafío de la paz en en los territorios en donde estamos? A ver, ¿quién se anima a comentar eso? Hacemos una ronda así muy libre de comentar desde dónde es que tenemos la necesidad de ir construyendo la paz. Vamos a hacerla más concreta, el concepto de paz. A ver, ¿quién se anima? He sumado una persona que dice colectivo de paz. Bienvenida. Sí, buen día, muchas gracias. Perdón que no pude entrar a tiempo por dificultades técnicas, pero ya estoy aquí. Espero un poquito para contextualizarme. Muchas gracias. Buen Perfecto. día. ¿Cuál es su nombre? Tere Gutiérrez, para servirles, de México, Guadalajara, México. Perfecto, gracias. Bienvenida. Sí, recién estamos empezando un poco, el documento que está ahí en pantalla tiene que ver con lo que nosotros planteamos y una primera reflexión entonces nos llama a contextualizar esta idea de paz, ¿no? Es decir, desde nuestro territorio, ahí donde estamos, cuáles son las situaciones a las cuales nos enfrentamos, situaciones, digamos, de violencia y conflicto, que nos plantean el desafío de la construcción de paz. ¿Sí? Y alguien que se anime a comentar desde su territorio, desde Chimbote, desde Cusco, desde Guadalajara, desde Lima. Bueno, yo estoy en Lima, ¿eh? Ok. Bueno, quizás, Bueno, por ejemplo... no sé si ya, vamos dale, dale. a comentar sobre los tres puntos Trabajo o en si grupos. empezamos por el de paz primero, ¿no? Sí, O empecemos juntos. por el primero, por el de paz, luego nos Ok. pasamos al de convivencia y el de justicia. Vamos con el Bueno, a paz. mí me parece, digo, para abrir boca, me parece Sí, interesante la reflexión que plantean, porque evidentemente pues la paz no la podemos ver de manera abstracta, ¿no? Sino que implica también hacer una lectura política de la paz para quién, la paz cómo, si es para los pueblos o es para los intereses, o sea, de qué paz estamos hablando y tenemos que contextualizarla evidentemente, porque hay, o sea, las situaciones de conflicto que se viven en nuestros territorios o de guerra de baja intensidad o sea, los diferentes niveles que existen de violencia en nuestros territorios, pues nos invitan a pensar qué tendríamos que hacer para construir una sociedad que viva de forma pacífica, ¿no? Entonces, porque implica pensar de manera integral, o sea, cómo viven esta paz o cómo debería ser esta paz en los territorios, con las mujeres, con los pueblos originarios, los que defienden la tierra. No sé, pienso que por ahí va la reflexión, ¿no? uh-huh. Y por ejemplo, ahí donde estás, tú estás en Guadalajara, ¿cierto? Sí. En Guadalajara, por ejemplo, estas cuestiones más concretas, ¿cuáles podrían ser? ¿Qué les está planteando el desafío de la paz hoy? O en estos tiempos, digamos.
Pues hay muchas cosas acá, bueno, aquí Saptere también, unas cosas que hay diferentes tensiones, ¿no? Por un lado es la violencia, y violencia directa que existe contra la población en general, por bandas del crimen organizado, eh, sobre todo, ese es por un lado, ¿no? Y la otra es, ahora hay una disputa muy fuerte, no sé si se da en otros territorios, como la carencia del agua, ¿no? O sea, no hay agua en los territorios, entonces a partir de esa situación se genera una tensión. Por ejemplo, ahora hay una comunidad que se llama Temacapulín, que tiene agua de un río, donde se está construyendo una presa desde hace 10 años, y entonces se agudiza ahora el conflicto de nuevo, porque el pueblo ganó un amparo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se construya la presa, pero el actual gobernador dice que como no hay agua, pues hay que construir la presa, ¿no? Y hay otras presas que se han secado. Ese es como otro nivel de conflicto. Otro nivel de conflicto es que hay una violencia muy fuerte hacia las mujeres, ¿no? Muchos feminicidios, muy fuertes. A la vez, muchas personas con esta situación de pandemia, no sé si pasa en otros territorios, han decidido quitarse la vida, se están suicidando. Eh, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que viven acá. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, justamente, porque ahí Ajá. nos plantea desde la propia vida, desde lo propio concreto, cuál es las demandas para la paz, ¿no? Desde la violencia. Como bien decías, a veces asociamos guerra con paz, y claro, uno podría decir, no, aquí no hay una guerra, entonces estamos en paz. Pero en realidad no es así, ¿no? ¿Quién realmente está en paz? Probablemente quienes tienen mayores beneficios, quienes tienen mejores condiciones de vida, pero aquellos quienes están en una situación vulnerabilizada son quienes están sufriendo y en realidad no tienen una paz, ¿no? Sino no están viviendo en un estado de paz, sino más bien de tensión, de conflicto, ¿no? Y es una violencia que viene, a mí me hacía pensar, estoy ubicándome ahora en Lima, ¿no? Uno podría decir, sí, pues ahorita no hay conflicto. ¿Cómo que no hay conflicto? Sí hay conflicto, ¿no? En principio el tema de la seguridad ciudadana, del crimen en las calles, es un tema que preocupa mucho, ¿no? Y preocupa desde hace tiempo, ciertamente no es nuevo, pero se ha agudizado en este tiempo de pandemia, en donde muchas personas han perdido el trabajo, muchas personas han perdido fuentes de ingresos, y entonces tienen que salir a la calle y muchas veces sin nada. Y eso lleva a actividades delictivas, ¿no? Y entonces nosotros tenemos aquí un problema combinado, que probablemente en otras partes de nuestra América Latina y el Caribe también se da, que es el tema de la migración. Hemos tenido un fuerte oleaje migratorio de nuestros hermanos venezolanos, y entonces muchos de ellos ya la estaban pasando difícil antes de la pandemia, y ahora en la pandemia obviamente mucho más, ¿no? Mucho más porque de pronto las fuentes de trabajo que tenían se han bloqueado, y entonces es mucho más difícil para ellos poder conseguir empleo o fuentes de vida, ¿no? Y lamentablemente también ha habido casos en los cuales se ha dado crimen, o sea, delincuencia por parte de ellos, y eso exacerba la xenofobia, ¿no? Entonces la gente empieza a decir, ah, es venezolano, es delincuente, ¿no? Ahí sí, los venezolanos son los que, y entonces se empieza a, sí, que se vayan, sí, que no sé qué, etcétera, un conjunto de discursos de odio frente a estas personas que han migrado a nuestro país en búsqueda de mejores condiciones de vida, ¿no? En búsqueda de vivir en paz, finalmente, ¿no? Entonces, ahí creo que hay también ese elemento común con respecto al asunto de en la vida cotidiana, el crimen organizado y con situaciones que lo agudizan, ¿no? Ha levantado la mano eh, Lucho Pineda. Adelante, Lucho. Te presentas de Sí, paso sí, 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 porque no claro que llegan. sí. Sí, sí, por supuesto. Eh, Buenos días, a todas y a todos. Mi nombre es Luis Pineda, soy de Perú. Tenemos una relación muy cercana de amistad con la Escuela para el Desarrollo. Y
Yo trabajo en estos momentos en una institución que es el IPEDEP, el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz, y a la vez soy docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y obviamente tenemos como referencia siempre el GEAL, y es y será el gran referente para la educación de adultos en América Latina y el Caribe, ¿no? Y bueno, estaba escuchando con mucha atención lo que se dice en torno al tema de la paz, estas frases para provocar su relación con la justicia, con la convivencia democrática. A mí me parece muy sugerente todas las cosas que se están diciendo, porque finalmente es parte, digamos, permanente de nuestra ocupación de vivir en un clima de paz, ¿no? Donde la violencia sea un recurso al cual no tenga que tomarse, ¿no? Como una forma de resolver los conflictos, entendiendo que los conflictos son permanentes, ¿no? Los conflictos no pueden ser soslayados, es parte de nuestra vida, pero cuando estos escalan y se convierten en violencia es ahí cuando surgen los problemas. Sin duda de que esto tiene que ver también con nuestra propia concepción en torno a la violencia, dicho, en torno a que la guerra, por ejemplo, no es un asunto solamente un conflicto bélico entre estados, ¿no? O al interior de un país como guerra interna, sino que también hay situaciones de inseguridad que afectan la vida de las personas. Yo soy si solo yo o dejé de escucharlo a Lucho. No, ya no se escucha. Como No que se sí, algo escucha. le pasó. Ahora sí, sí, No, te perdimos un ratito, Lucho. sí. Ah, ya, sí, sí, entonces para abreviar, ¿no? Decía de que el tema ve el tema de la paz es un poco como vamos concibiendo o reconceptualizando la paz a partir de las cosas que estamos viviendo hoy en día en nuestros países, ¿no? Nuestros países, muchos de ellos vienen de situaciones de guerra abierta, sea esta una guerra exterior o una guerra, un conflicto armado interno. Entonces, en otros países aún se mantienen, no quiero mencionar el caso de México que ya ha sido explicado, que tiene, como decíamos, consecuencias devastadoras, no solamente en términos de la pérdida de vidas humanas y de vidas materiales, sino también el propio clima que se genera y que lleva a situaciones límites a las personas, como ya lo ha dicho la compañera que acaba que me ha precedido en el uso de la palabra, ¿no? Que son de verdad muy lamentables, ¿no? Entonces, sin duda necesitamos nosotros una suerte de volver a reconceptualizar el concepto de paz, ¿no? Yo creo que el concepto de paz perfectamente pudiera encajar. Nuevamente se me dio el audio, creo, ¿o No, estamos no, bien? sí te escuchamos, sí te escuchamos. Ah, ya. El concepto de paz, ¿no? Que me gusta mucho tomarlo como referencia, aunque tal vez se pueda dar en otros contextos, ¿no? Esta idea de paz como valor, ¿no? O sea, el paz no solamente es una condición digamos, de cómo, digamos, se resuelve adecuadamente el conflicto, sino también cómo se internaliza en cada uno de nosotros, que podemos aspirar, inclusive, como decía Kant, a una situación de paz perpetua, ¿no? De paz perpetua que sabemos que puede ser de repente muy entendible como reflexión desde la filosofía, pero en términos prácticos, la política o la manera como aparece en la sociedad y termina siendo el origen, los conflictos de muchos clivajes, de muchas divisiones, aun cuando estos conflictos estén latentes, se mantienen a veces, para decirlo de esta manera, contaminadas o alteradas la relación entre personas de un mismo territorio por odiosidades a veces que vienen de años atrás, ¿no? Y que aún están ahí latentes, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia que habría que aspirar, ¿no? Es trabajar por construir una paz, una cultura de paz
que tome como un referente importante la justicia, porque evidentemente es injusticia, no puede haber paz de ninguna manera, y donde generemos toda una cultura de la ciudadanía para promover un clima de convivencia democrática, humana, por último, que nos acerque a esa aspiración que todos tenemos de lograr la paz, no solamente entre nuestros pueblos o nuestros países, sino en el mundo. Eso es lo que yo quería decir como una primera intervención. Gracias. Gracias Lucho. Y bueno, en realidad ya, o sea, a partir de bajar la paz de lo abstracto a lo concreto, a partir de las violencias que estamos viviendo, que no necesariamente son guerras en el sentido que los conocemos, sino que son más bien violencias que se viven en lo cotidiano, desde la seguridad, desde la inseguridad más bien, reconociendo que el conflicto es parte de la vida humana, ¿no? Porque somos, digamos, diferentes y vamos a tener conflictos. El tema está cómo esos conflictos se manejan de una manera violenta, ¿no? Este llamado a construir paz justo ya nos lleva a ir combinando con las otras ideas que se nos plantean discutir, este punto de la convivencia pacífica, ¿no? Cuando estaba hablando Lucho de esta paz perpetua, de esta cultura de paz, se venía a la mente el tema justamente que nos plantea la segunda provocación, ¿no? La convivencia pacífica, que no solamente es ausencia de guerra, o represión o violencia física, sino que es necesario estar atento a otras formas de violencia, ¿no? ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Qué pasa con las discriminaciones? Y a mí se me venía a la mente, y lo pongo sobre la mesa, el tema de la paz, vamos a decirlo así, interna, ¿no? Estamos hablando del contexto, pero estamos hablando también de la paz en general. Y cuando hablo de la paz interna, estoy planteando o estoy pensando en los grandes problemas de salud mental que se han agudizado, digamos, a partir de la pandemia. Rosy nos hablaba en México el incremento de suicidios, ¿no? Y ahí hay un tema, creo yo, y vuelvo a algo que también se planteaba al inicio de política, ¿no? O sea, ¿en qué medida se aseguran condiciones de vida que permitan a las personas vivir en paz, ¿no? En paz entre ellos, entre ellas, pero también al interior de sí mismas, ¿no? El tema digamos, atender a estas situaciones que generan violencia interna, esa violencia interna que muchas veces se convierte en violencia hacia el otro, violencia doméstica, de la que hemos hablado, en las familias, especialmente teniendo como víctimas a las mujeres, pero también violencia hacia uno mismo expresada en el suicidio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, qué importante es ahí asumir esto no como un asunto privado, ¿no? Como antes lo veíamos, ¿no? Si alguien le está pegando, ese es un asunto de la familia, nadie se mete ahí, ¿no? Hoy en día es un tema que es un problema público y que toca también a atender, ¿no? De una manera no solamente individual, sino social, colectiva. Entonces creo que ahí también hay un espacio concreto que nos lleva al tema, al segundo punto que se nos plantea, que es el punto de la convivencia pacífica, ¿no? Entonces, sobre eso, poder de pronto, yo estoy colocando este tema vamos a decirlo así, de la salud mental, ¿no? Y cómo muchas veces las condiciones adversas, agudizadas por la pandemia, hacen que se viva la violencia interna que termina desbordando y yendo al espacio doméstico, ¿no? Ahí creo que un campo importante. No sé si alguien quiere comentar sobre eso. ¿Alguien se anima? Yo me animo. Y Tere Dale. también se anima. Tere, dale tú. Bien. Y ahorita yo. Muchas gracias. Bueno, primero decir que comparto lo que expresaba Rosa Elba y Luis Pineda. Creo que es algo que nos acerca verdaderamente y es tocar el punto de lo que es la ausencia de paz. Efectivamente comparto el que no estamos en guerra, pero estamos con una ausencia de paz impresionante y creo que esta ausencia de paz la podemos externar como en varios niveles, como decía Rosa Elba,
a nivel personal, a nivel comunidad, a nivel familiar, a nivel social y a nivel estructural. A mí ahorita el escucharlos me resulta muy difícil aislar estos como niveles o espacios de paz de los que estoy hablando, pero no nos podemos aislar porque están interrelacionados, pero de alguna manera el empezar a tejer de uno por uno tal vez nos ayuda luego cómo a ir reconstruyéndonos o posicionándonos en los espacios en los que interactuamos. Es decir, por ejemplo, a mí me resulta muy importante en este momento tener como cierta paz conmigo misma para poder interactuar luego en otros espacios. Me resulta muchas veces muy complicado abordar lo externo si yo no tengo cierta serenidad o cierta paz para poder intervenir. Ahora, de repente también es tan importante participar en otros espacios que no nos podemos sustraer. Y que finalmente a veces el participar en los espacios macro nos puede ir luego también ayudando a que resolvamos luego nuestros propios espacios interpersonales porque vamos encontrando caminos, luces, o el aportar algo en otro espacio me permite a mí también ver que puedo aportar algo desde mi persona. Creo que no nos podemos sustraer de ningún espacio, lo repito, pero sí es importante que de repente podamos encontrar hilitos por donde ir interconectando para poder aportar. Por allí iría mi comentario. Gracias. Gracias. Bueno, Ha llegado otra persona que también se llama Teresa, bienvenida. Estamos conversando un poquito en torno a estas ideas provocadoras que están en el documento que estamos compartiendo y ahora estamos en un diálogo así reflexivo, muy libre. Le doy la palabra a Rosy y de ahí quien quiera seguir con mucho gusto. Adelante, Rosy. Gracias. No, sí me uno a estas reflexiones que hace Tere porque pues hay una integralidad, ¿no? De los seres humanos, la comunidad que no podemos separar. Y pensaba un poco en los tiempos que nos está tocando vivir, además de todos los conflictos que de por sí existen, ¿no? Y cómo a veces esta situación nos lleva a tener, pues, desesperanza, angustia, tristeza, miedo. Y a la vez también, bueno, yo vivo en una zona rural del sur de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara. Y una cosa que reflexiono mucho cuando iba al trabajo, porque ahora estoy en mi casa, por supuesto, trabajando, pero bueno, de todas maneras, cuando voy a la ciudad, los ambientes, el contexto en el que vivimos es a veces desolador, ¿no? Porque hay un abandono de las autoridades por construir, bueno, son como muchas cosas, ¿no? Primero, construir entornos que nos den, digamos, de cierta manera, seguridad o tranquilidad. Las calles o las carreteras están descompuestas, no hay luz, o no tenemos agua en nuestras casas, o no tenemos trabajo. Entonces, toda esta situación la vivimos en nuestros cuerpos y duele, y eso genera mucha desesperanza. Entonces, a la vez es un problema estructural. Yo me recuerdo de una experiencia hace muchos años que una va aprendiendo hace como más de 20, que yo estaba en Chiapas y les pregunté a las mujeres indígenas chamulas que si les podía tomar una fotografía, ¿no? Les pedí permiso y me dijeron, no nos tomes fotografía porque estamos trabajando la tierra, estamos sucias y nos gustaría estar aseadas, limpias, en otra modalidad. Y a veces, o sea, también violentamos los procesos comunitarios, ¿no? Así como vamos y tomamos fotos de los procesos. Pero esto con qué lo relaciono, con que también hay, a veces en las comunidades no hay espacios para la convivencia, para el juego, para el compartir con la comunidad. No tenemos tiempo porque tenemos que trabajar 3 horarios para poder sacar el dinero, para, o sea, en un común en México piensa en el común de la mayoría de la población, y que eso genera pues también
descuido, ¿no? Descuido no porque seas una irresponsable, sino porque las condiciones estructurales de la sociedad en la que vivimos nos obliga a ocupar nuestro tiempo o nuestros tiempos en buscar la comida. Bueno, eso para reflexionar. Sí. Bueno, un poquito para hacer también un recuento de lo que venimos trabajando y animar a quienes todavía no se animan a comentar. Estamos entonces viendo cómo la paz se concretiza, ¿no? Se concretiza, no es un concepto abstracto, sino que se ve alrededor nuestro expresado en distintas violencias, distintas formas de violencia, ¿no? Violencia a nivel personal, hablábamos de casos de suicidio, violencia en nuestra comunidad, hablábamos, o nuestra comunidad más cercana, a veces en la violencia doméstica, en la delincuencia, que se ha agudizado debido a la crisis que nos genera la pandemia, violencia, digamos, a nivel de la sociedad, que tiene que ver también con estos elementos básicos. Nos hablaba en un momento del agua, hablábamos en otro momento de la convivencia en términos de xenofobia, o sea, distintos elementos que, digamos, hacen que no podamos muchas veces vivir en paz. El desafío está justamente ahí, nos lo planteaba antes, de establecer esta interconexión, ¿no? De poder encontrar esa paz en nosotros mismos para poder también interactuar de una manera pacífica con otras personas, porque si no también es un poco difícil, y cómo el contexto, los servicios que pueden darse o que deberían darse, que garanticen nuestros derechos, no se dan, y eso incrementa, nos hace perder muchas veces la esperanza, genera situaciones de miedo, de angustia, de carencia, que por cierto es desigual, ¿no? Por cierto es desigual. Es decir, hay efectivamente en nuestra América Latina y el Caribe estas desigualdades que hacen, que son violentas, definitivamente, y que generan estas situaciones también de tensión entre grupos, ¿no? O sea, definitivamente, cuando estoy pensando en el tema de la seguridad ciudadana, de la delincuencia, hay lugares en donde esto no es un mayor problema, ¿no? Porque hay efectivamente mecanismos de seguridad que en otros lados no están, ¿no? Y es como dicen algunos, la ley de la selva, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de justicia también que está sobre la mesa, y que es lo que nos plantea la tercera provocación del texto, ¿no? Dice: la justicia restaurativa, la memoria colectiva, la reparación son formas necesarias, pero no suficientes si no se trabaja colectivamente en una cultura de paz a través de procesos políticos y pedagógicos, ¿no? Yo aquí contarles que a mí me quedó muy grabado la interacción con unas personas que vivían en un asentamiento humano, le llamamos aquí, un lugar, una población dentro de la ciudad, en una zona periférica. Habían llegado un grupo de personas huyendo, desplazadas por acciones del terrorismo en décadas anteriores, ¿no? Y ellas se habían ubicado en este territorio, todas del mismo lugar de procedencia, de la sierra peruana, de Ayacucho, de uno de los distritos. Habían migrado, se habían establecido en la periferia de Lima Norte, y ahí vivían juntos, ¿no? Pero lo que a mí me llamó la atención es que cuando yo les pregunté sobre el origen, me dijeron esto, que habían migrado desplazadas por la violencia, pero y cuando les pregunté acerca de, bueno, qué hacían al respecto, lo que me dijeron fue que simplemente habían volteado la página y simplemente no hablaban de eso, simplemente trataban de salir adelante, mirar las cosas a futuro, ¿no? Que era la actitud que habían tomado colectivamente, y que nunca hablaban de eso, ¿no? Nunca hablaba de lo que había pasado antes, ¿no? Y lo conversábamos esto en el marco de una reflexión, de un curso que tuvimos sobre memoria y verdad, ¿no? Cómo estos elementos que están ahí guardados, volvemos a la dimensión personal, pero también colectiva, están guardados, generan definitivamente una situación de vida diferente, poco sana,
muchas veces, ¿no? De rencor, de miedo, de angustia, de falta de perdón, etcétera, que hay al interior de haber sentido este abuso, esta injusticia y no haberla trabajado, reparado, procesado, ¿no? Y creo que ahí hay una situación que en nuestro país está muy latente. Recuerdo que creo que era Lucho que hablaba de esta idea de conflictos latentes. Hay es una situación muy latente que obviamente luego ante algún desencadenante se muestra como violencia, ¿no? Se muestra de una manera muy violenta. Entonces, yo creo que ahí hay un tema clave que tiene que ver con el asunto de la memoria, con el asunto de la justicia también que hay en nuestros territorios. Ahí quizás nos pueden contar un poquito, creo que era Yanis que estaba trabajando sobre este tema. ¿Está por ahí Yanis? Sí, estoy aquí. No sé, quizás me equivoco, en todo caso te suelto ahí la intervención. Justamente estaba pensando cuáles son los conflictos que aquí en Chimbote se está dando, ¿no? Durante la pandemia se dio lo que es la ley sobre la exploración y explotación petrolera, que eso significó para un gran sector de nuestra población que se olvidaran de la situación en que estábamos pasando y salir a las calles para exigir al gobierno que la derogara. Entonces, porque exclusivamente afecta a los pescadores artesanales, ya que la principal fuente de ingreso es la pesca, justamente, ¿no? Entonces, eso hizo que la gente se olvidara del COVID, de que se olvidara en cuidarse para poder, digamos, exigir, ¿no? Su principal fuente de ingreso. Ese por un lado, y por el otro es las invasiones que hasta la actualidad se siguen dando en nuestra provincia, ¿no? Que debido a que se ha agudizado más por la situación en que estamos pasando y que la gente está buscando un territorio, un terreno donde poder vivir porque no tienen ingresos como para seguir pagando un alquiler, un espacio, un cuarto, y lo que buscan es un terreno para poder estar ahí con su familia. Y ahí también se da lo que es el tráfico de terrenos, por eso es que el gobierno local siempre los está desplazando, ya los están con la ayuda de la policía, los votan, ¿no? Entonces, esos son los conflictos que actualmente hay en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, eso hace que la población siempre esté en constante conflicto, tanto internamente porque están pensando, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿En qué vamos a quedar? No hay una interconexión con los gobiernos, ¿no? O sea, tanto regional como local, ¿no? Uh-huh. Ahí están las injusticias. Han levantado la mano Lucho, después Rosy. Adelante, Lucho. Sí, bueno, efectivamente estamos retornando a la tierra. Realmente no sé de dónde estamos regresando, pero estamos intentando llegar a un espacio que necesitamos pacificar, y pacificar en un sentido integral, porque creo que la paz no es solamente, o la búsqueda de la paz no es solo digamos, la posibilidad de que el Estado intervenga como garante de la paz, ¿no? Asumiendo la conocida frase de Max Weber en torno al Estado como quien tiene el monopolio legítimo de la violencia.
en contraste con esto, el Estado puede ser garante de la paz. Pero creo que la tarea no va por el Estado, aunque mucho de lo que se pueda avanzar de manera concreta depende mucho de lo que haga y deje de hacer el Estado, ¿no? Lo que deje de hacer indudablemente tiene que ver cuando el Estado tiene la autoría también de la violencia, ¿no? Y eso lo sabemos muy bien. Entonces, creo que el Estado puede hacer muchas cosas en torno a garantizar, digamos, niveles de paz. Una primera es, pese a los esfuerzos, estoy hablando en el caso del Perú, ¿no? Pese a los esfuerzos que ha tenido el Estado peruano de, digamos, actualizar su visión acerca de los conflictos, tener inclusive instancias que son dependientes directamente del Ejecutivo para ver el tema de la prevención de conflictos. Basta con dar una mirada a los reportes que emite la Defensoría del Pueblo para darse cuenta que los conflictos no solo no han disminuido, sino se han incrementado. Y muchos de esos conflictos, hay esos viejos conflictos que estaban ahí, que se sabía que en algún momento habían estallado y que la solución que se dio fue una solución mediatizada, pese a las mesas de diálogo, pese a las firmas de actas, ¿no? Entonces se han mantenido, y hay que decirlo con mucho sentido de verdad, muchos de estos conflictos tienen origen en la actividad de la industria extractiva, ¿no? Que enfrenta a las comunidades o que jala esta espiral de violencia a otras instituciones, incluido el Estado, ¿no? Que por cuestiones de intereses termina aliándose a la actividad extractiva, lo cual no significa un cuestionamiento a la actividad extractiva, sino a la manera como opera, ¿no? Yo he trabajado en este tema y debo decirlo también con un poco de vergüenza, ¿no? No por lo que yo he hecho, sino por lo que he visto, ¿no? He intervenido creo que ya están llamando. Voy a abreviar entonces el asunto. Yo creo que no solamente depende de la actuación del Estado. Queremos que el Estado sea eficiente en todo terreno y también sea eficiente en general las condiciones institucionales, el diseño institucional que sea necesario para prevenir la violencia y para garantizar la paz. Y esto es una actividad multisectorial que pasa no solamente por el control interno a través del Ministerio de Interior, sino también se extiende a todos los sectores y fundamentalmente al sector de educación. De trabajar o volver a trabajar el tema de fomentar una cultura de la violencia, para la paz, ¿no? Pero la responsabilidad central creo que está en nosotros, las ciudadanas y ciudadanos. Tenemos cada uno de nosotros que convertirnos no solamente en un convencido de la necesidad de la paz, sino en alguien que esté dispuesto desde digamos, la línea de fuego de los conflictos a actuar como ciudadanos para hacer algo en torno a la paz, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho más que decir al respecto, tiene que ver inclusive con metodologías que podemos apropiar. Ahí Arnaldo habló de la justicia restaurativa, que es una cosa sumamente interesante, los círculos restaurativos, el tema de los métodos no violentos para enfrentar los conflictos. En fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Yo me quedo ahí. Muchas gracias. Gracias. Vamos con estas dos palabras y luego rápidamente pasamos a la sala principal. Okay. Entonces está Rosy y también Janet, si no me equivoco. Sí, David tiene la mano levantada. Yo muy rápido pensé cuando hablaba Arnaldo de la justicia restaurativa, de qué hacer, ¿no? Yo creo que nos toca exigir al Estado, a las instancias institucionales, oficiales que existen, que haya una reparación del daño, una reparación que puede ser a lo mejor moral también, pero también una restauración en la medida de lo posible cuando sea de que puedas resarcir el daño a las poblaciones. Me pensé en varios ejemplos que han sucedido en América Latina y el Caribe. Uno de ellos fue el juicio Cepur Zarco, no sé si ustedes lo conocieron, de mujeres guatemaltecas que fueron esclavas sexuales y que asesinaron a sus maridos en la década de la guerra en Guatemala. Y hace unos 5 años levantaron el juicio y ganaron el juicio las mujeres y juzgaron a los militares que fueron las violadoras. Ese es un ejemplo de justicia restaurativa.
fue muy duro para las mujeres, o sea, contando eso de volver a contar, no volver a contar, decíamos, es bien importante volver a contar, porque eso implica romper el silencio. Y ellas contaron sus historias de violación. O sea, creo que esa parte la tenemos que hacer, porque o sea, que la sociedad sepa que hubo un abuso y que eso no se puede volver a repetir, porque si las cosas no se cuentan, se repiten. Y como también a la vez en este proceso de justicia restaurativa, las mujeres que han sido violentadas dejan de ser víctimas y también se quitan la culpa. O sea, creo que es una cosa que ha pasado en muchos territorios, incluso en Perú, donde muchas mujeres les fueron quitadas sus matrices por esta guerra de exterminio en Perú, ¿no? Y en el caso, pienso en cosas actuales en México, que sé que el gobierno de México podría hacer mejores cosas, pero ha estado haciendo una serie de reparaciones históricas, por ejemplo, con el pueblo yaqui. El pueblo yaqui en la época de Porfirio Díaz, del dictador, fue enviado a Yucatán en la lógica de exterminarlo. Y ahora este gobierno está haciendo reparaciones y pidiendo perdón a nombre del gobierno. O incluso con Lidia Cacho, que es una periodista que fue abusada por instancias y también se le pidió perdón. Entonces, bueno, creo que es importante la justicia restaurativa, que se rompa el silencio y que haya instancias. Soy parte del Tribunal Ético Feminista para juzgar a la justicia patriarcal, donde hemos tomado casos de mujeres, asesinatos de niñas de Guatemala, de Paraguay, entonces creo que es importante. Gracias. Muchas gracias. Ya nos están esperando en la sala principal. Yo ahí trataré de hacer una síntesis de las ideas tan importantes y interesantes que hemos compartido. Igual me complementan, ¿sí? Si haga falta. Entonces, nos vamos a la sala. Está ahí puesta en el chat. Para quien no lo tenga a la mano. Sí. Y nos vamos a la sala principal. Nos vamos para allá. ¿Alguien tiene problemas con el link? Todos lo tienen a la mano. Está en el chat. Ahí al costadito de la parte superior derecha, ahí está como un mensaje de chat. Ahí por si no lo vieron, ahí está nuevamente. Ahí nos vamos a la sala principal. Ahí nos vemos, pues. Y salimos de esta, ¿verdad? Sí, salimos de esta y nos vamos a la principal, por favor. Bien, gracias. Gracias, ahí nos vemos. El tema de la paz. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recoger un poco la síntesis de las ideas conversadas en cada grupo. Yo haré la del grupo 1 y me completará mi grupo por si hubiera alguna idea clave así para alimentar esta reflexión. Entonces, en el grupo 1, digamos, las tres grandes provocaciones estaban asociadas a el concepto de la paz como un asunto abstracto, cómo se materializa, cómo se concretiza en nuestros territorios, qué formas de violencia estamos viviendo, qué retos en un segundo momento nos plantea esto para la convivencia y más allá de las grandes
las grandes guerras en el cotidiano, en la discriminación, en las inseguridades. Y en un tercer momento, el tema de la justicia, ¿no? Frente a estas situaciones de violencia y de injusticia, cómo trabajamos esto de la justicia, ¿no? De la justicia restaurativa, la memoria, la forma de ir, digamos, sanando las heridas que produce la violencia, pero al mismo tiempo creando condiciones para que eso no se repita, ¿no? Esos son los grandes temas que hemos conversado. Entonces, una de las primeras cosas que constatábamos en nuestros territorios es que la violencia se da en distintos espacios o niveles, ¿no? Hablábamos de un espacio personal, en donde muchas veces esto tiene que ver con la salud mental, con cómo estamos viviendo estas situaciones, muchas veces con miedo, desesperanza, angustia, etcétera. La situación de pandemia ha agudizado eso, y entonces tenemos casos de suicidio, casos de depresión, etcétera. Pero también en el espacio más cercano de la comunidad de la familia, en donde vivimos situaciones de violencia asociada, por ejemplo, a la violencia doméstica, que se ha exacerbado en estos tiempos de pandemia, y también a un nivel más amplio de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, digamos, en términos de seguridad ciudadana, ¿no? En donde los casos de delincuencia se han incrementado también, en donde además también se suman a otros problemas complejos como el que tiene que ver con la xenofobia frente a nuestros hermanos venezolanos que han migrado a nuestros territorios y que en esta situación de pandemia tienen mayores dificultades para conseguir medios de vida, ¿no? Y también a nivel más social, en donde ya empezamos a mirar también el rol que cumple el Estado. Hay conflictos generados, por ejemplo, por temas de tierras, por temas de industrias extractivas, ¿no? Que se ponen en conflicto con actividades de la población en donde esto se da, ¿no? Y ahí también hablábamos de digamos, rol del Estado en poder poner, digamos, garantizar la paz, esa idea del Estado en su rol de garante de paz, y qué es lo que está haciendo, y muchas veces no asegura estas condiciones de vida, ¿no? En ese sentido, hablábamos de la justicia restaurativa frente a casos muy serios de violación de derechos humanos, casos de violencia ejercida ante determinados grupos, como por ejemplo las mujeres, que lamentablemente suelen ser víctimas en situaciones de conflicto, no solo ahí, pero mayormente y con mayor intensidad, y cómo ha habido procesos interesantes de restauración que pasan por la reconciliación, por la posibilidad de romper el silencio y decir la situación para que se haga justicia. Eso también les permite liberarse de la culpa que puede estar generando estas situaciones y para participar de procesos de reparación, ¿no? También pueblos indígenas desplazados muchas veces son sujetos de víctimas de violencia. También se está planteando procesos de reparación y de búsqueda de reconciliación. Esas son las principales ideas que yo había tomado nota. Quizás si alguien del grupo se me escapó alguna idea a fuerza, si no. Sí, ahí yo solamente agregar sobre que, bueno, también tiene que ver con el ejercicio de derechos, ¿no? Por ejemplo, y para que haya ejercicio de derechos también tiene que haber condiciones. Existe mucho desconocimiento de estos derechos, además en las comunidades, en los pueblos indígenas, que son grupos más vulnerables, a pesar de existir desconocimiento de los derechos, también existen de las normas y de las leyes que les amparan, ¿no? Eso nada más agregar. Gracias. Y bueno, una idea que la veo aquí al final era que no, si bien es cierto, el Estado tiene un rol que cumplir para garantizar estos derechos que nos creen condiciones de paz, también está la ciudadanía, los ciudadanas y ciudadanos que tenemos que asumir este rol activo. Y es justo lo que tiene que ver con lo que nos acaba de decir Janet, ¿no? De conocer nuestros derechos, pero también promoverlos, defenderlos, difundirlos. Ese es un poco lo que habíamos conversado en torno a estas primeras provocaciones que teníamos.
en el grupo 2 y después vemos si vamos cerrando ideas conjuntamente. Gracias, sí. Bueno, yo les voy a hacer un resumen de toda nuestra discusión, que también fue bastante provechosa, bastante cargadita y, bueno, creo que nos hubiera dado para más, pero... y que las compañeras y los compañeros también pues puedan aportar si algo se me escapa. Nosotras y nosotros estábamos trabajando alrededor de 2 enunciados. El primero tiene que ver con el pensamiento crítico y propositivo como una forma de construir esos caminos para la paz, ¿verdad? Y dignificar la sociedad. Y otro de los enunciados tenía que ver con cómo desde lo social y lo pedagógico la paz tiene un sentido en la configuración de procesos que intencionen el cambio, las transformaciones desde la problematización y la reconstrucción permanente. Entonces, en este sentido, nosotros, bueno, voy a compartirles a grandes rasgos 5 ideas que salieron. Lo primero es que, bueno, la paz debe resolver problemas, ¿verdad? O sea, es decir, es a partir de la paz que es posible resolver algunos problemas y es necesario, pues, radicalizar de alguna forma esas formas en las que construimos esos procesos de paz y, sobre todo, consideramos que la paz, o para hablar de paz, es necesario hablar de defensa de la vida frente a contextos, ¿verdad? Y frente a una estructura que vulnera de forma sistemática nuestros derechos, ¿verdad? También en ese sentido, comprender la necesidad de cómo contextualizar y abordar de forma colectiva, territorial, comunitaria, organizativa, las transformaciones culturales que posibilitan construir procesos sociales y pedagógicos y donde pues la escuela, ¿verdad? Y todo el proceso educativo debe ser uno de esos caminos que posibiliten fomentar y construir de forma colectiva el pensamiento crítico, pues de esta forma es posible aperturarnos a la legitimación y al respeto, la empatía de las diferentes diversidades, ¿verdad? Y de esta forma, pues entonces, desde acá, desde las bases, desde nuestras organizaciones, nuestras comunidades y territorios, construir una cultura de paz que permita respetar esos diferentes pensamientos, ¿verdad? Y también cuestionábamos, bueno, ¿cómo conseguimos la paz? Que creo que va muy de la mano con esto que ustedes proponen en el grupo 1, ¿verdad? De la justicia del Estado, que debe ser el garante de esto, pero también pensábamos cómo desde nuestras cotidianidades, desde nuestras relaciones más cercanas, desde nuestro trabajo con las comunidades o desde nuestra misma vinculación y convivencia en las organizaciones, pues es necesario y desafiante ir pensando, ¿verdad? Ir construyendo procesos que tejan esa cultura de paz, pero entendiendo la cultura de paz, ¿verdad? Como una cuestión que debe estar en constante problematización, ¿verdad? Y que responda a las diferentes transformaciones de nuestros entornos, de nuestros contextos. Y ahí también nos quedábamos pensando en, bueno, en que es necesario reconocer e identificar dónde se encuentran los límites entre cuando se defiende un derecho, pero ese derecho vulnera o violenta otros derechos, ¿verdad? Y ahí comentábamos, por ejemplo, el del matrimonio igualitario, el del aborto legal y estas otras expresiones, ¿verdad? Que, bueno, además están con muchas discusiones en nuestros países. Hablábamos también, ya para ir cerrando y como cuarto punto, la necesidad de construir espacios y mecanismos que permitan incluir, ¿verdad? Y dar
o sea, y que permitan que los jóvenes y digamos, la niñez, la adolescencia, los jóvenes puedan participar y construir estos procesos desde el diálogo, ¿verdad? Y desde la problematización, por eso la importancia de que sea desde la escuela, ¿verdad? Que se fomente como esto. También que es importante el trabajo en movimiento de las diferentes organizaciones que tenemos en nuestros territorios y que para eso es importante que se construyan espacios de intercambio de experiencias que ya están trabajando en virtud, ¿verdad?, de esta cultura de paz. Y bueno, ya para finalizar, se hacía una propuesta muy concreta de que desde SEAL se podrían intencionar algunas escuelas o espacios que permitan construir y dialogar sobre diferentes temas que están siendo prioritarios en nuestros territorios y, ¿verdad? Por ejemplo, se ponía el tema de la libertad de expresión, el tema de la criminalización de la protesta, se ponía también el caso de las comisiones de la verdad y los procesos de paz en Colombia y cómo todas estas experiencias y estos procesos pueden abonar a ese diálogo, ¿verdad? A ese diálogo de saberes, a esa reivindicación de los diferentes conocimientos y experiencias que ya están teniendo lugar. Y bueno, básicamente. Genial, muchas gracias. Y yo no sé si ustedes, pero yo tengo una sensación así como que por un lado, de esperanza, de cosas que se están haciendo, de gente que está pensando esto desde distintas partes de nuestra América Latina, pero al mismo tiempo también de mucho, mucho por hacer, ¿no? De mucho por hacer desde lo cotidiano, desde cada uno y desde los espacios en donde estamos. Entonces, después de haber escuchado estas ideas que vienen de los dos grupos, nos damos un tiempito para poder hacer comentarios y al final cerrar con las ideas claves que surgen de este espacio. Entonces, si alguien se anima a comentar, a propósito de haber escuchado lo que el otro grupo también trabajó, este es el momento. Yo veo que Lucho está abriendo y cerrando su micrófono, no sé si es porque quiere participar. Rosy, ya estás ahí, estás en No, cámara, pero adelante. bueno, esto último que señalas me parece como que una síntesis, ¿no? Y bueno, vemos esperanza porque hay muchas personas que estamos aquí trabajando por ver desde otra perspectiva o sea, la construcción de la paz, la construcción de la justicia, desde los pueblos, desde los territorios, y eso que decía Dilana o que comentaba el otro grupo, por supuesto que es central, la defensa de la vida, ¿no? Lo que estamos viviendo situaciones muy complejas en América Latina y el Caribe, y creo que evidentemente sí hay mucho por hacer. Y esto que decía Yair bueno, pensemos en cómo hacemos estos espacios de formación para abordar estos diferentes temas. Bueno, como SEAL, como lo señalaste también, estamos iniciando un proceso de formación política a partir de discusión de 9 ejes que nos va a servir para dialogar con otras experiencias y nutrir nuestro caminar, nuestras estrategias y sobre todo fortalecer nuestras esperanzas en clave freudiana, diríamos. Y bueno, gracias Arnaldo, gracias a todas y todes por estar aquí. En efecto, como les decía al inicio, es un proceso que como movimiento de educación popular estamos realizando. Este es uno de los ejes, ¿sí? El eje que tiene que ver con la construcción de procesos de paz y basado en derechos humanos. La próxima semana vamos a tener un conversatorio también sobre el tema de los derechos humanos, que en algunas de las intervenciones han salido, ¿no? O sea, han salido como los derechos humanos muchas veces no conocidos, hace que mucha gente vea como natural
entre comillas, que situaciones de injusticia hacia ellos, ¿no? O sea, a mí me hace pensar en cuando conversaba con gente en una de los distritos en las provincias altas del Cusco, en Chumbivilcas, que las personas me decían, bueno, sí hay que tener suerte para que el doctor pueda atenderte, ¿no? Y hay que llevarle una gallinita o algo para que luego te vuelva a hacer el favor de atenderte, ¿no? Entonces, esta idea de servicio de salud como un favor, ¿no? Como hay que tener suerte para, y no como un derecho, ¿no? Como un derecho que el Estado debe garantizar y que nosotros también podemos exigir, ¿no? Lucho Pineda, adelante. Muchas gracias, Arnaldo, muchas gracias, compañeras, compañeros. Yo creo que esta es una ocasión muy propicia para aprender y desaprender y volver a aprender aquellas cosas que nos alimentan estos procesos que se dan en países hermanos, siempre pensando en lo de las coordenadas comunes, que es la educación. Yo creo que eso nos alimenta mucho, ¿no? Cuando Arnaldo intervenía y decía, tengo tales sensaciones, no sé si a ustedes les ha pasado, porque no he escuchado todavía a los otros participantes, a las otras participantes. Pero yo también sentía algo así, ¿no? Y me sentía esperanzado, sabemos, estamos convencidos que las cosas son muy difíciles, ¿no? Y por ahí, digamos, entre las cosas que pasaron por mi mente en ese momento, inclusive hasta un fragmento de un poema de Luis Hernández, que fue un poeta peruano muy querido en estos tiempos y ahora mejor conocido, ¿no? Y que decía, voy a decirlo chiquito, no es todo el poema, decía, eh, por las colmenas fluye el gentío y alguien busca la paz. En esto es lo que hay que soñar, ¿no? Y se me viene el poema que lo he buscado justamente para leerlo tal cual, ¿no? Porque yo creo que la paz es un gran proyecto que nos debe animar sin ninguna diferencia, y que si hay diferencias, que sean diferencias en la ruta, no sé si en los medios, pero en todo caso que sean medios legítimos y medios legales a su vez, ¿no? Porque muchas veces se busca la paz del exterminio y eso es algo que no queremos definitivamente y la historia nos los ha enseñado. Y creemos de que, y vuelvo a lo inicial, ¿no? Esta es una tarea que corresponde centralmente a la educación. Es en el terreno de la educación donde podemos garantizar, ¿no?, este proyecto como un proyecto de más aliento o de gran aliento, ¿no? Porque las medidas que se puedan hacer de momento desde un ejecutivo o desde el Congreso suelen durar poco tiempo, si no son cambiadas, no son cumplidos, que es lo peor inclusive, ¿no? Pero en materia educativa, yo creo que estamos totalmente convencidos que el terreno de la educación es un terreno no solamente que nos llena a todas y todos nosotros que somos educadores, algunos de profesión, otros lo hemos ido tomando en el camino, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, me dedico a la educación en derechos humanos y es algo que forma parte de mi vida. Entonces, ¿cómo llevar esta sensación, este convencimiento, porque de por medio también están las emociones, que es el tema que yo vengo trabajando en los últimos años, ¿no? El tema de las emociones, de las de competencias emocionales, ligados obviamente a los temas de ciudadanía, que es otro tema en los que trabajo. Entonces, hay una serie de dimensiones que hay que trabajar, digamos, este proyecto educativo por la paz, ¿no? Yo creo que en este terreno ningún espacio está de más, ¿no? Es la escuela, es la comunidad, es la familia, es la pareja, ¿no? Sobre todo conociendo lo terrible que es la realidad de la violencia contra las mujeres, principalmente la- las mujeres más pobres, y por grupos de edad las niñas que son abusadas y, como sabemos, muchas veces queda todo en silencio, a veces con la propia complicidad de la familia, ¿sí? Entonces,
creemos de que todo espacio es importante para empezar o para continuar trabajando por la paz, ¿no? En segundo lugar, los medios desde la educación son diversos, ¿no? Ahí están los medios de comunicación, y no estoy hablando de los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación alternativos. Ahora tenemos al alcance esta herramienta que son las tecnologías de la información y la comunicación, y que nos están permitiendo ahora comunicarnos con ustedes, y yo que estoy trabajando con docentes y por extensión con estudiantes de educación básica, es poderosísimo. Y es por eso que una de las cosas importantes que hay que trabajar, lo digo esto entre paréntesis, cómo afianzar estas capacidades y habilidades para usar todos los recursos que nos brinda el entorno virtual para comunicarnos y acercarnos más. Entonces, para concluir, yo creo que los medios son diversos. Está el teatro, está la música, que no son cosas distintas a las que ya hemos venido haciendo en el marco de SEAL, ¿no? Hay experiencias muy interesantes, hay que introducir la producción de conocimiento en torno a la paz, hay muchísimas experiencias por sistematizar, hay casos concretos que hay que investigar, hay que formar educadores por la paz, en la paz. En fin, el trabajo con jóvenes, el trabajo con mujeres, ¿no? Yo creo que hay un abanico de cosas por hacer, ¿no? Y creo que toda palabra está de más si es que no pasamos a la acción. De eso se trata. Y en esto es lo que hay que soñar. Gracias. Gracias, Lucho. Gracias. A mí me hace pensar en un trabajo que venimos desarrollando desde el CEAL en un grupo de trabajo que se llama el EPIC. El EPIC es Educación para la Paz y la Convivencia Democrática, y ahí efectivamente hay un conjunto de desafíos que estamos tratando de trabajar, pero en este conversatorio se abren más. Y les agradezco mucho por eso, porque siento que esa es la idea, ¿no? De estos espacios, de poder, digamos, a partir de ver la experiencia de otras personas, de otras realidades, en este caso otros territorios. Yo tenga en mente que en esta sala estamos de Chimbote, de Cusco, de Lima, de Guadalajara, de Costa Rica, de otra parte de México que no me acuerdo, bueno, y de otras partes más, de Ayacucho, bueno, y desde ahí estamos construyendo, ¿no? Entonces creo que este tipo de espacio nos ayuda o va en la línea de lo que decía el grupo 2, de esos espacios de diálogo de saberes, ¿no? De construcción de conocimientos. Por ahí van los desafíos, por ahí van los desafíos. No sé si quizás alguien más que quiera sumar alguna idea a esta reflexión antes de tratar de hacer una síntesis final. ¿Puedo? Adelante. Bueno, yo desde el distrito en México, justamente he venido escuchando lo que están exponiendo, pero ¿cómo se trabaja cuando ya los derechos fueron violentados y cuando la comisión, no ahora en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores, al que hoy dirige este país, y justamente cómo se trabaja, por ejemplo, con jóvenes que son detenidos ilegalmente, llevados a la cárcel? Trabajé en 2 reclusorios en el norte y en el oriente del Distrito Federal en México. Después estuve trabajando un tiempo con Solalinde y con el padre Vera López. ¿Y cómo se trabaja en esos procesos de paz cuando ya los migrantes, cuando ya los detenidos les son violentados todos sus derechos, porque realmente son golpeados, vefados? Y cómo a ellos se les introduce un discurso en donde no venganza, porque muchas veces tienden a vengarse. Hace unos días apenas fueron a tirar un cuerpo de un custodio en un reclusorio, y justamente cómo se trabaja con esos jóvenes. A mí me gusta así trabajar con ellos, pero cómo uno les retira ya el odio que los mismos custodios, los mismos procesos jurídicos que en los otros gobiernos lograron instrumentar de manera formalista, en donde ya eres culpable, aunque no se te ha probado que eres culpable,
¿Cómo se trabaja con ese tipo de jóvenes y sobre todo ya también con adultos? ¿Cómo se trabaja si el odio ya se los han generado las mismas instituciones? ¿Cómo trabajar con eso? Perdón, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es David Sixto de México. David. Gracias, David. Bueno, esas son las preguntas de fondo que nos tenemos que ir haciendo, ¿no? Y creo que el intercambio de experiencias, eso nos ayuda. A mí me viene a la mente, seguramente hay otras respuestas, pero se me viene a la mente justamente este trabajo con prácticas restaurativas, en donde efectivamente se trata de mirar, analizar desde un pensamiento crítico, pero al mismo tiempo un pensamiento propositivo, ¿no? En donde, digamos, tanto el agresor como la víctima eh, miran la situación y a partir de ella, asumiendo responsabilidades, ven qué es lo que es posible hacer. A mí me llama mucho la atención lo que dices, David, porque efectivamente el odio es una de los motores que muchas veces nos hace caer en círculos de violencia, ¿no? O sea, son violentos conmigo, entonces yo soy más violento y pienso que la violencia es una solución, ¿no? La mano dura aparece hoy en el discurso de algunos candidatos a la presidencia de nuestro país aquí en Perú, ¿no? La necesidad de la mano dura. De ayer escuchaba el que tiene los pantalones bien puestos, ¿no? Para poner la mano dura. Sí, mano dura, ¿qué significa? ¿Qué significa esto, no? Y cómo no puede ser, puede ser efectivamente vista desde el lado del odio. En algún caso, lo decías tú, vinculado a migrantes, en otro caso a jóvenes por simplemente el hecho de ser jóvenes, y entonces tener en la cabeza el prejuicio de que es un joven, entonces está haciendo algo malo, ¿no? Y no más bien creer en reconocer los derechos que tienen y a partir de ello ver cómo se construye ciudadanía con ellos y con ellas, ¿no? Creo que hay un gran desafío ahí, ¿no? No es una respuesta, hay propuestas ahí desde las prácticas restaurativas que tienen como base también el diálogo, ¿no? Hay una herramienta muy potente que podrías de pronto explorar que tiene que ver con los círculos restaurativos que algunos de nosotros trabajamos o con propuestas metodológicas que tienen que ver justamente con ir hacia lo que está en el fondo de nosotros, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahora en la educación no violenta y a propósito de esto aprovecho para decirles que en este grupo de trabajo del CEAL, el EPIC, el año pasado hicimos un curso sobre eso, educación para la paz y la convivencia, y este año vamos a hacer una segunda versión de este curso virtual. Entonces, tenemos sus correos electrónicos, les haremos llegar la invitación, porque por si alguien se anima a participar en ese, igual, es un espacio de diálogo, es un espacio de construcción de conocimiento en torno a la paz y a la convivencia democrática. Así que ahí, por ejemplo, en uno de los módulos vemos metodologías y esto que acabo de mencionar se trabaja en ese módulo. Entonces, ya les llegará esa invitación. El CEAL igual sigue trabajando, como decimos, en este periodo estamos en procesos de reflexión. Cuando hablábamos de esto, hemos dicho que este tema de la paz, los derechos humanos, es un tema que también cruza con otro de los ejes que tenemos, ¿no? Ustedes hablaban de grandes temas que tenemos y estaba pensando yo en los ejes que nos hemos propuesto y hay la riqueza del cruce, ¿no? De estas distintas ejes de reflexión. Entonces, nosotros tenemos ese proceso de reflexión entre ahora y quincena de mayo, en donde seguramente ustedes van a poder también participar. La invitación también ya para reiterar la invitación para nuestro próximo conversatorio, que es la próxima semana, en donde vamos a trabajar sobre el asunto de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos asociado obviamente a esta construcción de paz en nuestras sociedades. Y no sé si Dilana, algo para ir comentando y luego ya yo hago el cierre final. No, creo que hagamos el cierre más bien. Ya. Entonces, para tratar sabiendo que la síntesis tiene el problema de que se pierden detalles, pero tratando de identificar elementos claves, elementos esenciales que nos quedan. En primer lugar, ver que la paz
no es un concepto abstracto, sino que se materializa en distintos espacios, ¿no? Desde lo personal, la comunidad, desde incluso la familia, la comunidad, desde la sociedad, y ahí existen distintos grados de responsabilidad, ¿no? Desde la persona, desde esta capacidad de relacionarnos con el otro, pero también desde mecanismos, instituciones que existen en la sociedad y de la cual el Estado ciertamente tiene una responsabilidad para, como garante de la paz, para poder brindar las condiciones en donde podamos vivir en paz. Además del Estado, también está nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos, dentro de las cuales está el conocimiento de nuestros derechos para poder ejercerlos y también defenderlos cuando sea necesario. Un elemento clave para que esto sea posible es la importancia de trabajar en competencias claves como el pensamiento crítico y propositivo, y ahí entonces la educación cumple un rol fundamental. Especialmente en las escuelas en donde están nuestros niñas, niños, adolescentes, jóvenes, quienes necesitan aprender justamente a vivir desde esta idea de cultura de paz, problematizando sus contextos y a partir de esa problematización también haciendo propuestas, ¿no? Y dentro de las propuestas, la importancia de tener espacios de intercambio, de diálogo como este y otros que se generan en el CEAL para poder aprender unos de otros e ir mejorando en nuestras prácticas, ¿no? Ir respondiendo a preguntas como qué hacer o cómo trabajar frente a la violación de derechos humanos en determinada situación. Dentro de la educación está también, y esto salió ahora último, la importancia de prestar atención a los nuevos medios, ¿no? O a los diversos medios que tenemos para poder ir fomentando una cultura de paz, ¿no? No solamente desde la escuela, sino también desde la comunidad, teatro, música, el arte en general, y también hoy en día las tecnologías, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación que también nos permiten llegar a más y en ese sentido ir compartiendo este gran proyecto de la paz. Por ahí creo van las ideas principales de este conversatorio. Agradecerles por su participación, ha sido bien muy rica y variada. Les esperamos la próxima semana. La próxima semana vamos a trabajar en torno a los derechos humanos. Está ahí hecha la invitación. Igual vamos a generar un espacio de diálogo, ¿sí? Y en ese espacio de diálogo, la idea es eso, construir colectivamente a partir de nuestras experiencias. Pueden invitar quizás a alguna otra persona que vean que sería interesante participar y vamos a pasar la información. Tenemos, gracias a la ficha de inscripción, sus correos electrónicos. Le vamos a mandar por ahí la invitación para el siguiente conversatorio, que sería el próximo miércoles 31 a esta misma hora. Sí, las horas son diferentes de acuerdo a los países en donde estemos, ¿no? Pero esta misma hora, aquí en Perú es de 10 a 12 y eso varía, ¿no? En Centroamérica es de 9 a 11 y así, va variando. Entonces, veo la mano levantada de Teresa. Adelante, Teresa. Muchas gracias. Perdón, ya contestaste mis dudas de cómo nos iba a llegar la siguiente invitación. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Una cosa más, ¿habrá como una especie de relatoría del trabajo de hoy que se vaya a circular? Gracias por decirlo, porque es un punto interesante. Como les decíamos, en el CEAL estamos en este proceso de reflexión colectiva. Nosotros hemos generado un documento que hemos visto la primera parte el día de hoy. La próxima semana veremos la segunda parte y así avanzamos en los 4 conversatorios que tenemos. Ese documento le llamamos documento generador. Va a estar en la página del CEAL para que lo podamos acceder a él, pero luego esto que enriquece ese documento generador, tenemos un pequeño equipo de trabajo donde está Dilana y otras compañeras más, que vamos a recoger las ideas y vamos a irlas sumando en otro documento, ¿sí? Y ese documento, la idea es que también esté compartido para que pueda ser enriquecido, ¿no? Por quienes estamos participando de este proceso, ¿sí? Así que
Por lo pronto, el documento que le llamamos documento generador va a estar compartido en breve y luego vamos a ir sumando los apuntes de estos conversatorios que aportan a esa reflexión. Bien, entonces, muchas gracias por su participación. Seguimos en contacto. Quienes quieran contactarse con el CEAL, porque entiendo que hay algunos que recién de pronto lo van conociendo. El CEAL, ahí estaba la dirección de Rosy, que es nuestra secretaria general, pero también la nuestra, a partir de, para contactarnos, ¿no? Como decimos, estamos en los distintos países de América Latina, por ahí nos podemos contactar a los países, a los colectivos nacionales, como le llamamos, y también a los grupos de trabajo, ¿no? Y en este caso tenemos el grupo de trabajo de Educación para la Paz y la Convivencia Democrática. Si alguien se anima, también me escribe para poder contactarnos y ver su participación en el grupo. Por lo pronto, vamos a seguir en este espacio generando reflexiones. Muchas gracias. Gracias. Entonces,